buenas y bienvenidos al tercer y último vídeo que vamos a dedicar a los cambios políticos que se dieron en Inglaterra durante el siglo XVII. Vamos a hablar muy brevemente del pensamiento de uno de los principales ideólogos de la política liberal, John Locke. Si llegados a este punto alguien quiere saber más sobre este personaje o sobre sus planteamientos, están apareciendo aquí una serie de enlaces a los que pues uno para el vídeo, como hacemos habitualmente, se va a uno de esos enlaces, lee el texto y vuelve otra vez al vídeo. El que no esté interesado, simplemente que siga. Antes de entrar a hablar de John Locke, es bueno recordar que llevamos ya 2 vídeos dedicados a la cuestión de la lucha entre el absolutismo y el liberalismo. Sabemos por las primeras clases del curso lo que es el absolutismo, pero ahora vamos a definir en 3 rasgos fundamentales qué es el liberalismo. En primer lugar, el liberalismo defiende que todos los habitantes del país tienen una serie de derechos que el Estado debe respetar. De ahí la importancia de las declaraciones de derechos que hemos visto en los vídeos sobre la Revolución Inglesa. La segunda exigencia del liberalismo es la separación de poderes. Los liberales entienden que si todo el poder está concentrado en una persona o un grupo de personas, nadie nos garantiza que los derechos de los que hemos hablado en el punto 1 sean respetados. Tiene que haber un contrapeso de poderes, de tal manera que cuando un poder se exceda, otro se encargue de limitar ese poder. El tercer y último elemento a tener en cuenta del liberalismo es la exigencia de que la población tenga una representación en el gobierno. De ahí la importancia del Parlamento, que es la Cámara elegida por los ciudadanos. Estas 3 ideas, como vamos a ver enseguida, están en el pensamiento político de John Locke. Como estamos viendo aquí, en 1667 y en 1689, Locke escribe 2 ensayos sobre la tolerancia religiosa. Está apareciendo un enlace donde se explican los planteamientos de Locke sobre esta cuestión, pero a mí me interesa solo ahora centrarme en 2 asuntos. En primer lugar, es capaz de hablar de tolerancia religiosa en una época en la que en Europa hay de todo menos eso. Es más, John Locke es contemporáneo de varias de las grandes guerras de religión que asolaron el continente. La segunda idea es que para él se debe tolerar toda religión que no sea peligrosa para el Estado. Pasamos ahora a hablar de la que sin duda es su gran aportación: 2 ensayos sobre el gobierno civil. Locke parte de 2 cuestiones. Se pregunta primero cuáles son los orígenes de la comunidad política y, en segundo lugar, cuáles son los fines una vez que ésta se ha establecido. Lo que hace es imaginarse un ser humano en estado de naturaleza, fuera de la sociedad, que es capaz de hacer cualquier cosa porque no hay ninguna ley social o política que le limite, de tal manera que ese ser humano, que es totalmente libre, puede atacar a otros, puede robarles y no va a recibir un castigo porque no hay ninguna ley. O mejor dicho, sí que hay una ley, la ley del más fuerte. Lo que sucede es que nadie me garantiza que yo soy el más fuerte, de tal manera que igual que yo puedo robar o matar, pueden venir a mí y robarme o matarme. Ese es el origen de la sociedad. Lo que plantea en ese momento es que los seres humanos abandonaron ese estado de naturaleza, entregaron parte de su libertad para dársela a una comunidad política con leyes, donde es verdad que ya no podían saquear, ya no podían robar, ya no podían matar, pero se les garantizaba que su propiedad era respetada y su integridad física también. Tenemos, una vez firmado este contrato, un ser humano que ha entregado su capacidad para ejercer la violencia sobre los otros, pero que como contraprestación ha ganado seguridad en cuanto a su propiedad, a su vida y a su integridad física. Esos son los derechos que con este contrato van a ganar las personas. Ahora bien, ¿cómo se garantiza eso? Pues mediante las leyes y mediante el gobierno. Y es en ese punto donde Locke establece las bases del sistema liberal. Pues el gobierno no puede recaer en una misma persona, todos los poderes en una misma persona, no. Tiene que haber división de poderes. Y en concreto Locke habla de 3. Ejecutivo, capacidad para gobernar; legislativo, capacidad para hacer leyes; y federativo, que se referiría a la política exterior. Estamos ante un claro antecedente de Montesquieu. Simplemente nos falta el poder judicial, que en el caso de Locke hablamos de poder exterior o federativo. Y si Locke es el antecedente en cierta manera de la división de poderes de Montesquieu, el pensamiento de Locke en cierta manera también procede de la división de poderes hecha por Harrington. El que quiera saber más sobre él no tiene más que pinchar en el enlace que está apareciendo aquí.